Queridos hermanos, un cordial saludo. Hoy la Iglesia nos invita con mucha alegría a celebrar la fiesta de San Marcos Evangelista. Con esta fiesta queremos agradecerle al Evangelista por habernos regalado su Evangelio y con él permitir el crecimiento de la fe de tantas generaciones de cristianos a lo largo de la historia. Marcos es el autor del más antiguo texto evangélico conocido. En el Nuevo Testamento se presenta con el nombre hebreo de Juan, en latín como Marco o como Juan Marco. Era primo de Bernabé, uno de los más estrechos colaboradores de Pablo. Cuando se embarcan en la primera misión, Marcos acompaña a Pablo y Bernabé, pero de repente regresa a Jerusalén. Esto causó un gran enojo en Pablo, tanto que después ya no quiso que le acompañase en su segundo viaje. Más tarde se reconciliará con Pablo y éste lo enviará a Colosas como su representante. Con el pasar del tiempo lo encontramos en Roma en estrecho contacto con Pedro, del cual se convierte en intérprete o traductor. La antigua tradición lo presentó como Hermeneutes Petru, y además portavoz autorizado. Entre los años 55 al 62 posiblemente se encuentra en Roma, donde escribe todo lo que Jesús dijo e hizo. De esta manera nace el primer texto, podríamos llamar catequético, para formar a los catecúmenos que por primera vez se iban a encontrar con Jesús. Es un texto que se caracteriza mucho por la brevedad, porque presenta la humanidad de Jesús, por la creatividad narrativa. Posiblemente fue Pedro quien le asesoró o le orientó para que pudiera escribir este texto, a pesar de que Marcos no había conocido personalmente a Jesús. Para la reflexión, la liturgia nos coloca delante un texto del evangelista Marcos tomado del capítulo 16, que pertenece a lo que se conoce como el largo final de Marcos o el final canónico, que contiene el relato de las apariciones y la orden misionera dada a los 12 y con ellos también a la Iglesia Universal. Es irónico que en esta fiesta de San Marco Evangelista leamos este texto sabiendo que no es auténtico en cuanto que no pertenece al texto original, sino que es un texto escrito por otra persona y no por el evangelista. Sin embargo, esto no le quita su inspiración, porque ha sido aceptado por la comunidad cristiana. Que sea un agregado o no es algo irrelevante, porque su valor permanece igualmente válido para todo el Evangelio. El texto comienza con dos órdenes: vayan y prediquen. Son palabras que resumen un envío misionero. El apóstol debe predicar porque su misión evangelizadora es un mandato del Señor resucitado. Esto hace pensar que el cristiano, en la raíz del cristiano está la identidad del discípulo de Cristo. Él no lo hace por su propia voluntad, sino porque ha sido llamado y enviado por Jesús. De alguna manera aparece el verbo salir. La misión presupone también un salir de sí mismo, del propio mundo, de los propios intereses, para aventurarse hacia nuevos ambientes. La misión es un salir. Los destinatarios son todas las personas. Esto indica que todas ellas tienen necesidad y la tarea de escuchar el Evangelio de la salvación. El contenido de esta evangelización es claro: el Evangelio es la buena noticia traída por Jesús, es su persona y su obra. La segunda parte del texto aborda los temas del creer y del no creer, del ser salvados o ser condenados. Nos encontramos delante de las palabras más importantes de la vida del ser humano: salvación y condenación. Es significativo que el texto presente la salvación conectada, o mejor, la condenación conectada con la no aceptación de la propuesta de Jesús. La tercera parte enumera una serie de signos milagrosos que darán crédito a los misioneros: expulsar los espíritus malignos, el don de las lenguas, la inmunidad contra el veneno y el don de las curaciones. Todo esto son fenómenos carismáticos que acompañan la vida de la Iglesia a lo largo de la historia.
En el fondo, son varias formas de un poder negativo que se somete ante los apóstoles. Hablar en lenguas nuevas recuerda el tema de Babel, pero aquí parece ser una situación redimida. Hablar en lenguas nuevas se convertirá en bendición, significa poder traducir el Evangelio a nuevas culturas, es la superación del mal de Babel. El texto concluye con un final feliz. Se proclama la ascensión de Jesús y su entronización a la derecha del Padre. Al final de este autor agregó un complemento hermoso, una hermosa síntesis de la resurrección. Jesús termina su camino terreno, en cambio los discípulos comienzan un nuevo camino. El camino de Jesús se perpetúa en el camino de los discípulos. Su ausencia no es una verdadera ausencia, sino de que de otra manera se hace presente por medio de las características sinérgicas de los discípulos, es decir, trabajar en conjunto. El modo de obrar con los discípulos que es todo del Señor, pero también del discípulo. Pidamos al Señor, por intercesión de San Marcos Evangelista, el don de la predicación, que aprendamos que en la secuela del Evangelio también nosotros podemos seguir fielmente a Cristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador.